¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa de análisis y geoestrategia Asuntos Exteriores. Esta semana miraremos con lupa el resultado de las elecciones presidenciales en Francia y sus posibles efectos sobre el futuro de la Unión Europea y, en consecuencia, para todos nosotros. Lo haremos con Eduardo Trillo, coordinador de Asuntos Exteriores de Ciudadanos. Pero antes, repasemos las principales noticias de la semana. Tras su victoria en la segunda vuelta de las presidenciales francesas, Emmanuel Macron afronta el reto de las legislativas. Su plataforma política En Marcha ha rechazado a Manuel Valls por considerar que, por ahora, no cumple los requisitos exigidos para incorporarse al movimiento. En una conferencia de prensa en Madrid, el padre del preso político venezolano Leopoldo López denunciaba la situación que atraviesa Venezuela, donde el número de opositores muertos en las protestas a manos del régimen roza ya los 40. Leopoldo López advertía de que si Estados Unidos no varía su actitud, será difícil ver un cambio en Venezuela. El director en funciones del FBI, Andrew McCabe, se ha desmarcado de la versión dada por la Casa Blanca para justificar el fulminante cese de James Comey al frente de la agencia y ha dicho que este cuenta con un amplio apoyo dentro de la agencia de seguridad, lo que descartaría la pérdida de confianza mencionada por el presidente Donald Trump. Seguimos en Estados Unidos porque el presidente norteamericano ha aprobado el envío de armas a los milicianos kurdos en Siria. Este movimiento de Trump no ha sido visto con buenos ojos por parte de Turquía, que considera a este grupo de milicianos una organización terrorista. Continuamos en Siria, donde el presidente Bashar al-Assad ha descrito la política de los países occidentales como un nazismo contemporáneo en el marco de una entrevista concedida a la cadena de televisión bielorrusa ONT. Y para terminar nos vamos hasta Corea del Norte, donde el régimen de Pyongyang ha anunciado su intención de castigar sin compasión, dicen literalmente, a los 2 ciudadanos norteamericanos detenidos por el gobierno de Kim Jong-un. El régimen les acusa de conspirar contra la dictadura de los Kim. Con la victoria de Macron y su movimiento En Marcha, nos encontramos ante un paisaje que nos puede retrotraer al modelo de la Cuarta República, con una presidencia más débil y un mayor protagonismo de la Asamblea Nacional, que será elegida el próximo mes de junio. Actualmente Le Pen ha perdido esta importante batalla, aunque sabe que su momento serán las legislativas y de lo que resulte de ellas dependerá el futuro de la Quinta República o su defunción. También el posicionamiento de Francia en Europa y, sobre todo, la continuidad del proceso europeísta. Analicemos, pues, los efectos de estos importantes acontecimientos. Mucho se ha dicho hasta ahora de los resultados del Frente Nacional de Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones, pero más allá de comparaciones con los resultados de hace más de una década, resulta llamativo comparar estos resultados con las propias expectativas de la candidata ultraderechista. Esperaba quedar primera en la primera vuelta y dudaba que alguien pudiera frenar su carrera al Elíseo. Finalmente, ni en la primera ni en la segunda vuelta lograba la mayoría. Más aún, en la segunda vuelta, Macron ganaba por casi el doble de votos que Le Pen. Así, la líder del Frente Nacional francés no ha sido capaz de capitalizar el Brexit, ni Trump, ni la inmigración, la crisis de refugiados o el terrorismo islamista. Tampoco ha logrado imponerse a buena parte de la izquierda, una izquierda que además ha demostrado estar desorientada en este proceso electoral. El Partido Socialista ha quedado reducido a la nada y el comunista, con Mélenchon, no ha sido capaz de pedir al 20% de los franceses que lo apoyaron que se enfrenten a la extrema derecha. Quizá, quién sabe, porque la ultraderecha y la ultraizquierda comparten más cosas de las que quisieran confesar. Ahora quedan muchas incógnitas. ¿Logrará Macron armar un partido ganador para las legislativas? ¿Hacia dónde va el Frente Nacional? ¿Cuál es el futuro de los socialistas franceses? Y bueno, ya estamos aquí con Eduardo Trillo, coordinador de asesores de Asuntos Exteriores de Ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias a vosotros por invitarme. El tema de hoy, las elecciones francesas y su repercusión en Europa. El resultado finalmente era bastante previsible según las encuestas. Sin embargo, algunos analistas le dan un triunfo a Le Pen debido a las próximas elecciones parlamentarias. ¿Por qué crees que es esta concepción de lo que está pasando?
Bueno, yo creo que Marine Le Pen, a pesar de que luego ella ha dicho que el partido necesita reformarse y actualizarse, sale reforzada porque porcentualmente ha ganado muchos votos, se ha convertido en la alternativa de gobierno al sistema institucional francés y por ello para ella los resultados deberían ser buenos. Ahora nos enfrentamos a las elecciones legislativas y hay que tener en cuenta que son elecciones a 2 vueltas, con lo cual se puede repetir lo ocurrido en las elecciones francesas, que también fueron a 2 vueltas, es decir, que una primera ronda todos los partidos participan, pero luego al final solo quedan 2 candidatos, los que hayan obtenido mayorías relativas para la segunda vuelta. Y seguramente el partido de Le Pen, el partido de Marine, va a ser uno de los 2 candidatos en casi todas las circunscripciones francesas. Definitivamente los partidos tradicionales quedan relegados, como tú dices, en la segunda vuelta de esta. Bueno, yo no estoy tan seguro. ¿Por qué? Pues porque a nivel local el partido de Macron no existe. O sea, es algo nuevo, no ha tenido tiempo de crear una estructura mínima y el gran desafío es encontrar candidatos a nivel local que los representen de la manera adecuada. Y vamos a ver si lo consigue, porque si no, lo más probable es que salgan candidatos de lo que sería la derecha francesa, del partido de Fillon, del sector republicano gaullista, ¿no? O en otras circunscripciones también pueden salir los socialistas, pero yo estoy más inclinado a pensar que la alternativa a Le Pen va a venir dada o bien de Marche, de Macron o de los republicanos, de la derecha francesa. O sea, ¿no crees que Macron intentará juntar a los partidos tradicionales para poder ir a las próximas elecciones? Yo creo que no debería. Que no debería. Sería un gran error. Es como si Ciudadanos intentara sacar elementos del Partido Popular y elementos del Partido Socialista para ganar las elecciones. No, nosotros tenemos que buscar una alternativa diferente y esperanzadora, porque si precisamente surge el fenómeno Le Pen o surge Podemos, es porque los partidos tradicionales, de alguna forma, y esta es mi opinión, están acabados, ¿no? como partidos de futuro. Claro, ¿y cómo crees que va a ser la presidencia de Macron? Es decir, ¿lo va a tener del todo fácil o va a ser realmente algo que tendrá que terminarse antes de tiempo? Bueno, el primer obstáculo o primer desafío es precisamente qué va a pasar con las elecciones legislativas y si consigue una mayoría que le permita llevar a cabo sus reformas. O Francia se reforma o Marine Le Pen va a seguir avanzando, la extrema derecha va a seguir avanzando. Y luego hay que tener en cuenta que también la extrema izquierda es otra de las grandes novedades de las elecciones presidenciales francesas, ¿no? El candidato Mélenchon alcanzando un porcentaje considerable de voto. Entonces, en realidad, las alternativas que se mueven al gobierno de Macron son o la extrema derecha o la extrema izquierda. Claro, o sea que tú no piensas para nada, como dicen algunos analistas, que esta era la última oportunidad de Le Pen para ser presidenta. ¿Crees que puede seguir avanzando? Yo pienso que sí. La extrema derecha o la extrema izquierda en Francia van a tener campo de actuación creciente. ¿Por qué? Pues porque Macron va a intentar reformar el sistema y enseguida en Francia, que son muy lanzados a las manifestaciones, van a salir a la calle y estas manifestaciones van a ser promovidas por la extrema derecha y por la extrema izquierda. Estos sectores que son los más machacados por la globalización, con más problemas de empleo, más afectados también por la emigración, el impacto de la emigración, ahí es donde tienen el caldo de cultivo. O sea, que más bien crees que se van a polarizar, más que irse al centro, se van a polarizar, se van a, digamos, en el sentido de las izquierdas, se van a podemizar. Sí, ¿no? Yo coincido contigo, la izquierda se va a podemizar y el partido de Le Pen va a eliminar algunas cuestiones que no le interesan, sobre todo ese lastre histórico a nivel de revisionismo histórico del pasado de Francia, con el que no va a ninguna parte, o el tema emigración
en algunas cuestiones, pero en otras Lo va a no, matizar. porque le da mucho voto a Le Pen el tema inmigratorio. ¿Qué perspectivas crees en la legislatura, en las próximas elecciones de legislaturas? Es decir, ya me contaste que bueno, que puede ser una polarización que va a ganar Le Pen, pero en Macron, ¿cuál sería su estrategia para intentar minimizar los efectos? Bueno, él tiene que encontrar buenos candidatos a nivel local en muy poco tiempo. Los hay. Yo el otro día estuve hablando aquí con representantes de En Marche en la fiesta que hicimos ahí en el partido el domingo pasado con la victoria de Macron, y ellos me aseguraron que ya están preparados esos candidatos a nivel local, ¿no? O sea, todavía no han salido a la luz, pero existe. Vamos a ver si lo consiguen, porque si Macron gana las elecciones presidenciales es porque representa una esperanza para la democracia francesa y para los valores que representa Francia, y tiene que conseguirlo, pero la situación económica es complicada, Europa está en crisis, Alemania no se lo pone fácil, y luego está la presión social, ¿no? Ciudadanos se abandera como una especie de Macron en España. ¿Cuáles son las bases para decir esto? Bueno, yo diría al contrario, ¿no? Al contrario, bueno, que Macron me parece perfecto. Macron ha sacado mucho de Ciudadanos, y yo creo que él lo reconoce, y es positivo porque nosotros también representamos una opción de centro como él, que lo que pretende es regenerar el sistema, hacer las reformas necesarias para que nuestro sistema de libertades y de democracia no termine, pueda continuar, y para ello son necesarias reformas administrativas, el fin de la corrupción, la limpieza, otra política, ¿no?, con otros políticos. ¿Tú crees que se puede llegar al mismo fenómeno en España de que los partidos tradicionales se vean tan minimizados como en Francia? Las circunstancias son distintas de cara a las próximas elecciones, que todavía falta, claro, pero podemos encontrar similitudes, focos en los que Ciudadanos tiene que incidir para poder levantar su política en España. Sí, bueno, yo creo que aquí en España lo que es evidente es que el Partido Socialista, al igual que en Francia, va hacia abajo, por mucho que la última encuesta del CIS intenten valorarla desde otra perspectiva. Lo que vaya a ocurrir entre Sánchez y Díaz, yo no creo que a largo plazo vaya a tener un gran impacto en una recuperación del voto, y lo que sí pienso es que nosotros tenemos que mantener nuestra posición de partido regenerador y reformista, porque el Partido Popular, bueno, el problema que tiene es que no quiere hacer ninguna reforma, no quiere regenerar nada, entonces a la larga no va a poder continuar. Entonces se plantea un panorama que es parecido al de Francia a largo plazo. Eso sí, con otro peligro diferente, ¿no? En este caso sería la extrema izquierda en España, y en el caso de Francia la extrema derecha. O sea, los partidos tradicionales tenderán a polarizarse de alguna manera en España. PSOE, Podemos se van mucho más a la izquierda, PSOE se centrará o desaparecerá, como casi parece serlo con su primo hermano francés. Bueno, yo creo que el PP le interesa la polarización, como ya hemos visto en el reciente ciclo electoral. Le conviene y le interesa, pues, decir pues que llegan los comunistas y que la alternativa realista son ellos, ¿no? Sin embargo, ellos representan todos esos factores que crean ese caldo de cultivo para que Podemos exista y avance, y también para que Pedro Sánchez tenga toda esa popularidad también, ¿no? Hay un sector del PSOE que es importante, que busca también la polarización, pero desde la izquierda. Okay. Volviendo otra vez a Europa, las siguientes elecciones son Alemania. ¿Cuáles serían las expectativas según a la vista de los resultados en Francia? Si tendrán alguna influencia. Bueno, yo creo que las elecciones en Alemania no van a traer grandes sorpresas, porque en Alemania todo va bien.
La economía va bien, la gente está contenta y Merkel yo creo que tiene grandes posibilidades de volver a ser reelegida. Quizá a lo mejor no con un porcentaje tan amplio, se reducirá y luego seguramente pues aparecerá un componente de extrema derecha por el impacto de la llegada de los refugiados, ¿no? Pero no veo cambios, ¿no? Los europeístas ahora mismo, pues parece ser en Francia, están respirando con tranquilidad. ¿Esta tranquilidad les puede durar o tienen que ponerse a trabajar a favor de sus políticas? Pues yo creo que tanto Macron como Angela Merkel van a tener que meterse en el tema europeo. ¿Qué hacemos con las instituciones europeas? Están muy devaluadas, con muy mala imagen. Hay una crisis de credibilidad, ¿no? Y de defensa de los intereses comunes, ¿no? Han aparecido distintas tensiones, una tensión norte y sur por la crisis económica entre los países ricos y los países pobres, pero también una tensión entre Occidente y Oriente dentro de lo que es la Unión Europea. Y eso es consecuencia de la crisis de los refugiados, que ha puesto de manifiesto que no existe un mismo concepto de los derechos humanos en la Europa occidental que en la Europa oriental, porque son países que han tenido una evolución muy reciente desde el comunismo, desde sistemas totalitarios. Claro. Y, por ejemplo, la política de migración en cuanto a la política alemana y la política española es bastante diferente. También la francesa se puede parecer un poco más a la española. Allí queda algo por hacer, es decir, tenemos que verlo desde un punto de vista territorial. Simplemente España unilateralmente tiene que reaccionar en sus políticas de inmigración, o se puede esperar unas acciones conjuntas con Europa. Bueno, yo creo que en la medida en que la Unión Europea es un mercado único, debería haber también y dentro de ese mercado único las personas se mueven en libertad, en principio, los trabajadores se mueven en libertad, debería haber una política común migratoria, una regulación común del flujo migratorio conforme a unos principios comunes. Lo que no puede haber es una presidenta o un presidente o un primer ministro que asuma o que tome decisiones que afecten al conjunto, como fue el caso de Angela Merkel cuando dijo que vinieran los refugiados. Eso me refiero, claro. Pero claro, tenían que cruzar media Europa para llegar hasta Alemania. Entonces, llegan por España, ¿cuál fue la reacción? Por Italia. Pues los países de los Balcanes poniendo trabas al flujo migratorio, la crisis humanitaria, el acuerdo con Turquía y sus defectos, que son muy importantes, porque se basa en admitir que Turquía es un país respetuoso de los derechos humanos. Claro. Esa es la base de ese acuerdo. Claro, y en definitiva esto también es un caldo de cultivo para los populismos, ¿no? Tanto de derechas como de izquierdas. Totalmente. Utilizarlo como un arma arrojadiza para el resto, ¿no? Sí podemos decir que hay países que han tenido más éxito o menos éxito para la integración de los emigrantes. En el caso de Francia, no, podríamos decir, porque tienen un problema importante. En España no tenemos un problema, pero podría haber. Lo que sí podemos decir también es que no existe una política de integración. Claro. No existe como tal. Lo que pasa que, como no han aparecido guetos y no hay grandes problemas, pues decimos, todo va bien, pero eso no está asegurado. Debería haber una política de integración. Es más bien una política reactiva, ¿no? de recepción humanitaria, pero luego a futuro no sabemos si estas personas van a poder volver, no van a poder volver, y esto al final, como decía antes, se aprovechan también los partidos para prometer según qué cosas que luego no pueden cumplir, ¿cierto? Sí, bueno, esa es la política, ¿no? Sí, cumplir, claro, para luego olvidarse, ¿no? Muchas veces, ¿no? Prometer para luego ya veremos si cumplimos. Muchísimas gracias. Estamos ahora terminando nuestra entrevista, pero te invito a que te quedes a la tertulia, en donde intentaremos profundizar aún más sobre el tema. Muy bien, gracias. Gracias.
bueno, entramos de lleno a nuestra tertulia. Estamos aquí con Manuel Coma, presidente del Grupo de Estudios Estratégicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Javier Arias Borque, periodista de Libertad Digital. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas otra gracias. vez. Y Eduardo Trillo, asesor de Ciudadanos para Asuntos Exteriores. Nuestra tertulia de hoy, las elecciones presidenciales francesas, los resultados. ¿De qué forma creen ustedes que van a influir en las elecciones previstas en Alemania? Y de qué forma también en la política española. Empezamos contigo. Es mucho decir. En Alemania, después de haber tenido una época mala por los temas de migración, por haber admitido a 1 millón de exiliados y refugiados de Siria y de otras partes de noche a la mañana, pues tuvo un bajón y tuvo una contestación la señora Merkel, pero ahora en las elecciones locales pues está remontando, se parece que va a ganar, ¿no? No creo que la elección francesa tenga ninguna influencia especial, más bien lo contrario podría ser más cierto, ¿no? Y francamente, no sé cómo puede tener una influencia en España, como no sea, digamos, crear un cierto espíritu de moderación, ¿no? de contención de los llamados populismos. Aunque, por otro lado, pues puede ser una ocasión para plantear la perplejidad de por qué los populismos son de derechas, aunque ya veremos en el curso de la conversación cuánto es de derechas Marine Le Pen y cuánto no es, ¿no? Se moderará. En principio, Se moderará, digo. Bueno, no, es decir, que realmente es ideológicamente Marine Le Pen, ¿no? Es decir, que aquí hay también mucho mito. Pero en todo caso, echamos un vistazo por Europa, el populismo es de derechas, porque aquí es de extrema izquierda, ¿no? Claro. Eduardo. Bueno, yo quiero pensar que sí que va a tener influencia en España, en la política española, que haya ganado una opción de centro en Francia como opción de salvadora de la democracia francesa, ¿no? Yo creo que eso debería influir en España y los problemas que pueda tener Macron también para llevar a cabo sus reformas pues también tendrán una influencia en la política española, sin lugar a dudas. ¿Y en Alemania? En Alemania no, yo no veo influencia, como decía el profesor. En Alemania la política no tiene grandes problemas ahora mismo, la economía va bien, el tema de los refugiados ha sabido controlar, puede haber una opción de extrema derecha que entre en el Parlamento alemán, pero no veo gran influencia, coincido contigo. Javier. Sí, creo que las elecciones francesas lo que han venido a confirmar es el auge de los populismos en Europa. Vimos en la primera vuelta que casi el 40%, 40 y pico, votó a los dos extremos del arco político francés y se ratificó después en la segunda vuelta cuando un 30 y pico % de los electores decidieron entregar su confianza a Marine Le Pen. Francia tiene una cuestión muy peculiar que creo que hay que analizar y es que allí están funcionando los dos populismos, el de extrema derecha y el de extrema izquierda, dos populismos que además confluyen y tienen una línea política muy cercana, quitando algunos pequeños aspectos como inmigración, islam o similares. Creo que estos resultados no deberían tener una incidencia en las elecciones alemanas, donde los partidos tradicionales siguen muy consolidados, donde Merkel ha conseguido recuperarse de los malos momentos que pasó por la crisis de refugiados y donde las encuestas dicen que en principio debería revalidar la Cancillería. Lo que sí habría que ver es, también hay un auge de mucho más pequeño que en Francia, el populismo en Alemania, y es si Alternativa por Alemania, el partido de corte xenófobo que está abanderando su política con la crisis de refugiados, consigue obtener finalmente representación o no. Sobre España, yo creo que no va a haber una incidencia directa.
sí que va a haber dos cuestiones de los que se puede sacar rentabilidad. Por un lado, creo que Podemos va a intentar apropiarse de los resultados de Mélenchon en Francia para no sentirse digamos, solos internacionalmente después del fracaso que a ellos les ha supuesto digamos, la mala actuación de Syriza y del gobierno de Grecia en aquel país. Por otro, doy por hecho que Ciudadanos también va a intentar sacar rédito de la versión del que debería ser su partido hermano, y digo debería ser partido hermano porque todavía no existe el partido en Francia. Claro. La cuestión de las encuestas, ¿no? Siempre yo digo que es un poco cuestión de fe, creerles o no creerles. En este caso, las encuestas parece ser que se han equivocado dándole el éxito a Le Pen, un éxito que al final no obtuvo. ¿Creen ustedes que en las próximas elecciones de la Asamblea Le Pen va a salir exitosa? Yo creo que lo tiene difícil por el sistema tan ferozmente mayoritario que hay en Francia. Con lo cual significa que en principio en las zonas en las que hay algunas, ¿no? En las que es mayoritaria sí va a conseguir. En las que no es mayoritaria, lo más probable es que se vuelva a dar la conjunción, la alianza de hecho que se ha dado ahora. Que gente que no es necesariamente Macron, y Macron ya sabemos, y esto tendrá que volver a salir, que es que no tiene partido y tiene que improvisarlo en poquísimo tiempo, pero los que le han votado probablemente votarán a sus candidatos o a gente afín. O sea, los que han votado en contra del Frente Nacional, puesto que en una buena medida el apoyo a Macron ha sido en contra del Frente Nacional, pues esos van a seguir votando en contra del Frente Nacional, con lo cual es posible que el número de asambleístas, el número de diputados, diríamos en términos españoles, que tengan en la Asamblea Nacional sea inferior al que le correspondía si obtuviese el 33%, como tuvo en las elecciones anteriores, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. De manera que hay que suponer que que su presencia va a ser bastante pequeña. Ya mucho más difícil es especular sobre si puede tener Macron una mayoría o no. Pero sí quisiera volver un poco sobre el éxito de los populismos. Bueno, Mélenchon también se ha inclinado desde el 12, ¿no? en que se presentó en las anteriores elecciones para el quinquennato, se presentó también como candidato, pues sí ha evolucionado en algunos aspectos hacia lo que esa cosa tan vagorosa que es el populismo, pero básicamente es un comunista clásico. Un comunista clásico y arrastra el voto comunista y el voto anticapitalista. Lo curioso es que Marine Le Pen también ha buscado ese voto y también ha hecho una retórica anticapitalista, de obreros contra banqueros, que por cierto Macron viene de la banca, ¿no? En realidad viene de la alta función pública, ha salido de la ENA, de la Escuela Nacional de Administración Francesa, de donde sale la élite gubernamental francesa en una gran mayoría, pero él ha pasado por la banca, ¿no? Con lo cual esa estigmatización se ha dado desde la derecha y desde la izquierda. Y por otro lado, aunque por supuesto el Frente Nacional ha seguido subiendo, pues lo que hay en Francia y en Europa es una especie de enorme suspiro de alivio porque los europeístas, ¿no? Claro, porque finalmente pues no se ha quedado por debajo de las expectativas, ¿no? En la primera vuelta le daban un 30% y obtuvo un 21%. En la segunda vuelta las encuestas le daban un 40%, como posible, ¿no? Pues las encuestas tampoco pretenden ser adivinos, ¿no? Porque dependen puede cometerse errores, pero también
por supuesto, depende de lo que pase en los últimos momentos. Influyen, ¿no? Muchas veces también en las y parece ser que el debate que hubo el miércoles anterior al domingo de las elecciones fue un desastre para Marine Le Pen, mientras que Macron demostró un conocimiento de los dossiers y habló muy bien, ¿no? Mira que eso posiblemente influyó mucho. Pero lo cierto es que le daban el 40% y ha obtenido el 33%, ¿no? Javier. Sí, me parece curioso lo que estaba aportando Manuel. Efectivamente, tanto el Frente Nacional como Francia en Marcha, me parece que se llamaba el movimiento de Mélenchon, en marcha. Maman de un mismo tipo de elector, ¿no? Que es todo aquel comunista clásico, porque ambos discursos en lo económico son tremendamente similares. Pero yo veo una cuestión un poco diferente. Creo que ese voto tradicional comunista de muchas zonas de Francia lo ha cautivado el Frente Nacional, primero el padre Jean-Marie, y lo ha sabido mantener la hija, porque toda la parte norte industrial es la que ha votado mayoritariamente al Frente Nacional. Sin embargo, ese elector clásico comunista de toda la vida ha ido en mucho menor proporción a Mélenchon, que sí ha sabido laminar a buena parte de la socialdemocracia clásica francesa que estaba votando al Partido Socialista y que se ha metido prácticamente un guantazo de 20 y pico puntos respecto a la primera ronda de las anteriores elecciones. Es que, ¿no? Yo creo que coincido contigo. En realidad es que el populismo es una reacción ante la globalización, ¿no? Y ahí están las víctimas de la globalización, tanto en el norte de Francia, que en su pasado industrial, como en el sur de Francia con el impacto de la emigración, ¿no? Entonces son los nichos donde el Frente Nacional tiene su poder. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta lo que tú mencionabas, que era el sistema electoral francés, que lo que hace es favorecer a las coaliciones, estos partidos de extremos tienen muy pocas posibilidades para la segunda vuelta. Y ahí está ¿no? la ventaja de Macron de poder hacerse con un porcentaje importante en la Asamblea Nacional si consigue el apoyo de los partidos tradicionales en el último momento, ¿no? Del electorado, ¿no? Sí. Como pasó en las elecciones, ¿no? Ahora, sí, presidenciales. El sistema, lo que ha sido hasta ahora el sistema francés, ha demonificado, no entro si con razón o no, pero digamos en unos aspectos sí, otros no, al Frente Nacional. El Frente Nacional está maldito y por lo tanto la derecha clásica de ninguna manera quiere tocar al Frente Nacional. Y a la inversa, es decir, el Frente Nacional tampoco quiere contaminarse con algo que ha sido del sistema. El resultado es que la única posibilidad de conseguir un éxito un poco bueno sería una coalición de los republicanos de Fillon con los de Marine Le Pen, y sin embargo eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Es que además económicamente están muy distanciados. También. Bueno, sobre todo en el momento en el que el Frente Nacional, y ahora eso está en revisión, porque se ha llevado, por la bofetada que se ha llevado, ahora eso se lo plantea, y ya ha habido división interna, porque su sobrina, que se retira de la política, Marion Maréchal Le Pen, estaba en franco desacuerdo, y Jean-Marie Le Pen, el padre, también, de ese aspecto anticapitalista que se ha sacado Marine Le Pen, ¿no? Mientras que por el otro lado Mélenchon, que sí, por supuesto, se ha opuesto a todo lo que pueda leer a islamofobia. Fijaos que Mélenchon, su mujer, murió en el asalto de Bataclan. Y sin embargo, pues ha evitado eso absolutamente, pero sí que ha dicho que los emigrantes que están mejor en su país y que no vengan a quitarle trabajo a... Veo casi más factible para una segunda vuelta que algún candidato de Mélenchon o del Frente Nacional pueda conseguir escaño en la Asamblea gracias al voto del otro populismo,
que por el apoyo de partidos tradicionales. Tengo muy claro que a día de hoy toda la reacción populista en Francia es ante un problema económico que existe en Francia y que existe en toda Europa, que es una crisis económica que todavía estamos arrastrando. Creo que mientras eso no se solucione, el tema económico va a ser fundamental a la hora de votar, y el tema económico ahora mismo es que hay dos partidos que son tremendamente anticapitalistas, son los dos populismos y los dos extremos, y un cauce central de lo que normalmente se conocería como la sociedad francesa, ¿no? La que está centrada y bueno, yo no creo que se pueda decir que Marine Le Pen sea anticapitalista. Yo sinceramente sí. Yo creo que ella... La campaña que he hecho esta vez, creo que va por ahí, influida por su consejero Philippot, sí, ha sido así. No, es otra perspectiva de la política económica, pero yo no creo que sea anticapitalista porque ni le conviene ni le da beneficios. Desde mi punto de vista. Su política yo la veo más cercana hasta ahora a Mélenchon que a cualquiera de los otros candidatos. Lo que sí ella es contraria, pues lo fácil, ¿no? Pues a la clase económica francesa tradicional, las grandes empresas, cómo han tratado a los trabajadores, ahí tiene un campo de cultivo pues muy importante. Pero, de todas maneras, perdón, sí. Entonces, ¿qué le queda a Macron? ¿Cómo va a gobernar durante su mandato? Es decir, si no le queda pactar con los dos partidos tradicionales y tampoco puede contar con los extremos, ¿cuál sería la estrategia desde tu punto de vista? Para mí, ahora tiene que buscar buenos fichajes para la campaña legislativa. Me parece que ha hecho un buen fichaje con Valls, que encima de su primera declaración, es decir, el Partido Socialista se ha acabado en Francia, con lo cual eso es un movimiento genial y necesitarán más movimientos de ese estilo para evitar también una cosa que me parece importante, que es, por ejemplo, el efecto Manuela Carmena, que puede haber también en Francia. Es decir, que tanto Marine Le Pen, que yo no lo sé, o Mélenchon encuentren candidatos populistas que localmente que arrastren voto menos radicales y que les lleven a tener un porcentaje importante dentro de la Asamblea Nacional. A pesar de estas dos vueltas, que desde luego en Francia lo hizo muy bien de Gaulle, ¿no? Para sostener a la élite política francesa y al final a su partido, que es el Partido Republicano. Desde luego la doble vuelta favorece abismalmente que haya grandes mayorías o que pueda haber normalmente el gobierno tenga una relativa facilidad para sacar adelante cualquiera de sus propuestas, ¿no? Creo que para eso el sistema electoral español es muchísimo más complejo y mucho más complicado. Pero bueno, ya hemos tenido ejemplos de cohabitación en Francia, donde el presidente de la República es de un partido y al final el primer ministro termina siendo de otro, y eso es muy complicado. Entonces, Macron ahora tiene una seria amenaza de que le pueda ocurrir eso, y efectivamente tendrá que intentar gestionarlo sacando unos muy buenos resultados en las legislativas. Pero yo no creo que le convenga elegir a un primer ministro de antiguo socialista, para nada. Si Valls cree que va a ser el próximo primer ministro de Francia, yo espero y no creo que vaya a ser. Él lo va a buscar en el partido golista, en el Partido Republicano, creo. Pero él tendrá que decidir en función a los resultados. Sí, sí. Tampoco pero yo creo que la Asamblea se va a girar más hacia ese lado. No lo sé, claro, es una especulación, pero yo veo que en estos momentos el centro, la derecha y la extrema derecha en su conjunto son más importantes que la izquierda en Francia. No sé si vosotros opináis lo mismo. Sí, pero esto que estamos hablando en realidad no lo sabe nadie. Claro. No es un simple análisis, ¿no? Claro. Aquí es una especulación bien razonable, ¿no? pero difícil, está en el aire. La otra gran cuestión es, bien, si consigue tener de alguna manera una mayoría, va a poder aplicar su programa. Pues bueno, así como uno de los grandes temas europeos es el suspiro, porque el populismo finalmente en Francia no haya adelantado tanto, desde luego no de ninguna manera puede llegar a la presidencia, pues el otro gran tema, y hay un coro, hay una enorme unanimidad, ¿no? Bueno, unanimidad no, pero vamos, el 80-85% de los comentarios que se han hecho en Francia, que se han comido, para mí, que me gusta el tema y que me parece importante, se han comido el análisis de los resultados, ha habido
muy poco análisis detallado de los resultados, quién vota a quién, cómo se ha hecho la transferencia de votos y tal, regional, etcétera, por categoría, porque los americanos llaman demographics, ¿no? Categorías sociales, hombres, mujeres, jóvenes, ¿verdad? Pero sin embargo todo el mundo es, bueno, ¿y ahora qué puede hacer? Pues lo que puede hacer en principio es poco, bastante poco, porque la resistencia francesa es feroz. Y a pesar de que su programa en algunas cosas, aunque se dice reformista a escala interna y reformista a escala europea, pues algunas reformas propuestas son moderadísimas, ¿no? Pasar, me parece que el 56% del Producto Interno Bruto de gasto del Estado al 52%. Y aún así, es decir, Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha dicho, y normalmente en estas cosas pues se guarda una gran discreción y una gran cortesía, pues dice abiertamente, los franceses gastan mucho. Y efectivamente, cualquier reforma sería bajar bastante de eso, bajar del 50%. Bueno, pues ni siquiera está claro que pueda hacer esa rebaja del gasto público. Y mientras tanto, otros países europeos, abiertamente Merkel, abiertamente algunos miembros de su partido, han dicho que cualquier reforma que nos implica a nosotros, en que nosotros terminamos siendo los paganos, es decir, crear una unión bancaria, una unión fiscal, es decir, de todo este tipo de cosas que le faltan al euro, sin lo cual el euro realmente está cojo y puede ser incluso un lastre, todo eso en el que nosotros, como somos más ricos, vamos a ser los que más pagamos, depende de que tú hayas la reforma en tu casa. Si tú no la haces, olvídate. Bueno, eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta que durante el periodo de la crisis económica Alemania se ha beneficiado. Su economía es la que ha crecido y sus capitales y su sector financiero ha crecido a costa del resto. O sea, que eso tiene que ser reequilibrado. ¿Quiénes están beneficiando más de la situación actual del mercado único europeo? ¿Son las empresas francesas o las alemanas? Eso también tiene que tener un precio. Claro, es decir, los alemanes hicieron la reforma, es decir, curiosamente con Schroeder, con un sindicalista y que era un oportunista, y sin embargo hizo una reforma muy dura, también en ese sentido. La clase obrera, el sindicalismo alemán, tiene un sentido de responsabilidad muchísimo más alto, y tiene muy claro que para que ellos les vaya bien, a los capitalistas les tiene que ir bien, cosa que no existe en los países del sur de Europa, empezando ya por Francia. Entonces, la reforma la hicieron antes, y entonces le ha ido mejor, pero ya le iba bien, es decir, que es una continuación, ¿no? Entonces, Eduardo, sí, desde tu punto de vista, dado la tibieza que menciona Manuel, ¿cuáles son los pilares de la política de Macron que tiene que explotar para luego poder afianzarse en el mundo? Bueno, yo creo que, como decía Manuel, las reformas son necesarias para que Alemania entre en el juego. O sea, cómo se puede exigir una corresponsabilidad a nivel fiscal si el Estado francés es un monstruo, ¿no? Y Alemania ha conseguido reducirlo o lo ha conseguido controlar y tiene un mercado laboral mucho más flexible. Ese es el gran desafío de Macron, pero también sí pienso que Macron debería buscar un apoyo en los países del sur de Europa para buscar reequilibrar la situación interna a nivel económico en la Unión Europea, con grandes desequilibrios a favor de Alemania, tanto internamente y de cara al exterior de la Unión Europea, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Entonces, esas dos dinámicas deberían ser la clave de Macron, y de acuerdo con su programa, van a ser, ¿no? Javier. Sí, yo creo que lo que pueda hacer o no Macron dependerá en bastante medida de los resultados electorales que pueda cosechar en las legislativas. Si Macron consigue un resultado amplio, podrá tener un gobierno relativamente fuerte o bastante fuerte, y entonces podrá llevar a cabo las medidas reformistas que quiere emprender. Si los resultados electorales no son tan buenos, yo creo que va a tener muy difícil hacer cumplir parte de su programa electoral en este sentido. Manuel. Hombre, es decir,
si los resultados son pobres, probablemente no va a poder hacer nada. Claro. Si los resultados son buenos, yo pienso que de todas formas lo tiene muy difícil, porque hay una gran resistencia. También aquí hay cosas que sería de sentido común hacer, pero que sin embargo tienen un coste, ¿no? Es decir, si hablamos en términos españoles, pues se insiste mucho, sobre todo de la derecha, es decir, que el PP es un partido socialdemócrata, socialdemócrata de derecha frente a los socialdemócratas de izquierda, pero que hace una política socialdemocrática. Bueno, en parte es porque si el PP hiciera algunas reformas que querría, toda la izquierda montaría un bollo inmenso. Entonces, eso lo hacen muy bien los franceses, y además tienen un aguante impresionante, es decir, unas huelgas devastadoras en que dejan a la gente inmovilizada en su casa y poco menos que las tiendas desabastecidas, y sin embargo lo aguantan estoicamente. Es un derecho, el derecho de huelga, ¿no? Entonces, eso todavía es susceptible que se monte, y ahí sí que también pueden confluir una vez más los extremos, ¿no? Sí, es curioso, Macron no ha tomado todavía posesión de su cargo y el domingo ya tuvo la primera manifestación en contra en las calles de París. Claro. Bueno, pero si tenemos en cuenta el fenómeno este Mélenchon, que es muy parecido a Podemos, va a ser habitual, ¿no? Aquí también tenemos manifestaciones cada 2 por 3, así sí, un poco espontáneas, ¿no? Pseudo espontáneas. Ni siquiera ha tomado todavía posesión del cargo, entonces yo creo que es un hecho llamativo. Sí. O sea, acabas de ganar las elecciones y a los 3 días ya te estoy montando una manifestación en contra cuando ni siquiera te ha dado tiempo a pensar qué vas a hacer. De todas maneras, asumir el resultado. En lo que decías tú que el PP no hace reformas porque tiene miedo a lo que pudiera ocurrir, yo no estoy de acuerdo con eso. Si el PP no hace reformas porque no le interesa, porque tiene una red clientelar muy importante y se beneficia de la falta de reformas. No creo que sea el miedo a la manifestación. En España somos menos de manifestaciones reales, como en Francia, de estas que dejan sin abastecimiento a las ciudades, a menos que haya cambiado mucho el país, que a lo mejor es posible, ¿no? Sí, bueno, pero también se puede organizar una huelga general y... Son otros los instrumentos ¿Qué miedo sociales le tienen? Y una de las características del Partido Popular es que no ha conseguido quitarse de encima el remoquete que procede del franquismo, y eso se utiliza se ha utilizado durante décadas muy hábilmente por el Partido Socialista. Yo sí que lo veo, vamos a decir que ahí hay una limitación. Otra cosa es que ya lo hayan asimilado, ¿no? Pero las reformas, por ejemplo, la que sí han hecho y que puede considerarse, comparada con algunos países mucho más liberales, de Estados Unidos, que es la reforma laboral. Podría ser más radical, por supuesto, no se atreven a ir más allá porque por las reacciones que provocaría, ¿no? Sí, bueno, ha sido muy criticada, pero al mismo tiempo no ha disminuido todo lo que debería haber disminuido el tema de la influencia del poder que tienen los sindicatos en España. Bueno, claro. Esa es mi tesis. ¿Qué? Esa es mi tesis. Sí. Ciudadanos, en este caso, ¿qué papel juega en España? Tomando en cuenta que es, bueno, como decíamos antes, Macron la copia un poco está influenciado, ¿no?, por Ciudadanos. En España, ¿cuáles son las principales bases de Ciudadanos para...? Bueno, el planteamiento inicial es que si en España no se produce una serie de reformas, el Estado es insostenible. Y el problema es que el PP, el gobierno, no está cometiendo esas reformas del sistema de pensiones, de la flexibilidad del mercado laboral, la reducción de la administración, la reforma de la administración local y la autonómica. En fin, hay una serie de solapamientos, de duplicidades que hacen que nuestra administración sea ineficiente. Por eso Alemania no quiere estar pagando aquí y ser corresponsable de nuestros defectos. Pues tiene una parte de razón, ¿no? Javier. Sí, yo es que, como has dicho esto, me sale la pregunta, es decir, vuestra responsabilidad está, apretarle las clavijas al PP para que modifique todo esto. Bueno, nosotros no somos la llave, tenemos un cierto poder de influencia y ahí están los presupuestos. Sois una llave muy grande.
Sí, pero no damos la mayoría, ¿no? Eso es lo que nos falta. Ya nos gustaría a nosotros tener esa capacidad de influencia, ¿no? Manolo, ¿qué opinas? No, bueno, yo ya he opinado. Sí, yo creo que, es decir, creo que efectivamente el partido, ya pasando a la política nacional, ¿no? Es decir, Sí. Que el PP se ha socialdemocratizado mucho, es decir, que yo no sé cuándo fue, yo creo que fue en el Congreso de Valencia, el último del PP, me parece que fue en ese momento, no sé si fue en otro momento, pues dijo en una ocasión Rajoy que no era ni un partido conservador ni un partido liberal. Entonces, que le queda, ¿no? Es decir, Claro. Un partido líquido. Centrista y reformista. Bueno, esa es la definición, pero claro, ¿eso qué es? El centro varía continuamente en función de cómo varían los extremos, ¿no? Precisamente, si hay algo novedoso y esperanzador en Macron es que represente un auténtico espíritu reformista y regenerador. Ahí está la clave del asunto. Si no lo consigue será un fracaso, pero si consigue mínimamente impedir o obstaculizar esa inercia que en España también existe, me parece que será un éxito del futuro presidente de Francia, ¿no? Y muy beneficioso para Europa y para todos nosotros, ¿no? Los sistemas se pueden regenerar, se pueden reformar. Pensar que son inercias históricas o que, bueno, todos hemos vivido siempre así, o tiene que haber 10.000 plazas de funcionarios todos los años, cuando a lo mejor sería más importante que hubiera 15.000 plazas de contratados, pues no lo sé. Ya bueno, bueno. Vamos a ver. Bueno, ahora, otros temas. El tema de los contratados es que luego se quedan como funcionarios, claro. con unas oposiciones hechas como un traje a medida, ¿no? Con lo cual eso es todavía peor. Y la reducción, por lo menos en el Estado, no sé en las autonomías y en los ayuntamientos, me temo que no, pero la reducción funcional del Estado se ha dado en la universidad. Tú y yo, que aprendemos en la misma universidad, lo sabemos de sobra, es decir, se nos va jubilando, entre otros yo, ¿no? Se va jubilando gente y no es sustituida. Y la gente ahora, actualmente, en los departamentos, tiene mucho más trabajo que hace 10 años. Sí. Porque tiene que atender a muchos más alumnos, tiene muchos más exámenes, y encima la reforma universitaria, el sistema Bolonia, para ponernos en consonancia con el resto de Europa, pues todavía ha creado más trabajos, más tribunales que hay que formar. Yo creo que eso es uno de los grandes esto se está dando, ¿no? A escala de la Universidad Central, a escala de la Administración Central. Yo quisiera terminar la tertulia con dos actores singulares en la política internacional, Trump-Putin. ¿De qué manera están influyendo en las elecciones y en los resultados en Europa? Bueno, había quedado sobre la mesa, ¿no? Si Putin está detrás de las famosas filtraciones contra Macron o no. Yo creo que es difícil de saber, pero conociendo al líder ruso, por lo que vemos de él en el exterior, creo que puede ser capaz de eso y de muchísimas cosas más, ¿no? Es decir, Putin ha elaborado en los últimos años una auténtica máquina de propaganda para desestabilizar otro tipo de países a través de informaciones no lo suficientemente verídicas o muy condicionadas. No me extrañaría que Putin estuviera detrás de cualquier tipo de filtración que pueda haber en cualquier tipo de país. Sí, Putin, esa es la palabra, es decir, Putin busca desestabilizar desestabilizar en Estados Unidos, es decir, apoye a quien, digamos, aparentemente apoya a quien apoye, ¿no? Lo que importante es crear divisiones y desestabilizar. Divide y vencerás. Y a escala atlántica, separar a Europa de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, eso es una técnica soviética que él domina, ¿no? Él ha sido un teniente coronel de la KGB y lo sigue haciendo. Es curioso que populismos de derechas, sin embargo, se van a Moscú
son muy bien recibidos por Putin y los apoya. Putin apoyó y parece que le ha dado dinero a Marine Le Pen. Marine Le Pen. Por otro lado, Trump también parece que está por ahí, ¿no? Y en el caso de Trump es distinto, porque Trump mantiene una actitud, la de América primero, partiendo del supuesto en que los trumpistas lo creen todavía mucho, de que el mundo nos roba. El mundo piensa que Estados Unidos les roba a ellos, ¿no? Mientras que los americanos de esa área piensan que el mundo nos roba. China nos roba. Otros pues son unos gorrones. Los europeos reciben seguridad gratis nuestra, ¿no? ¿Y qué hacen ustedes? Esa es la retórica de Trump, aunque hay que tener en cuenta que Trump bebe de lo que le da éxito, ¿no? Que no es necesariamente en parte sí, ¿no? Pero no es una postura ideológica elaborada, sino que a medida que ha ido dando mitos, dice, mira, esto tiene una gran respuesta, esto lo incorporo, ¿no? Y entonces, ahora está dando marcha atrás en casi todas esas cosas. Yo no creo, yo no coincido en eso contigo, fíjate. Yo no pienso que él esté dando pasos atrás. Él lo que está es aprendiendo, ¿no? Está en una fase de aprendizaje, pero no hay ninguna incompatibilidad entre no, porque las yo no creo que él tiene unos objetivos. Yo creo que él a medio o largo plazo, no sé lo que pensarás tú, pero él va a llegar a un acuerdo con Rusia. Desde luego. Porque le interesa para resolver el tema de Oriente Medio y Libia, que nos toca más de cerca, y lo que pasa que también él tiene una necesidad de reafirmarse en sus posicionamientos. En la noticia de hoy, ¿no?, del tema que va a apoyar a los kurdos en contra de Turquía, porque sí, porque eso forma parte del tablero, ¿no?, de la negociación, para cuando llegue el momento, él llevarse la mejor parte, pero el acuerdo con Rusia yo creo que llegará. ¿Cuál es la posición europea ante esta dinámica? Pues debería ser un tercero en esa negociación y poder defender sus intereses. Y hasta que no se rehaga el tándem Francia-Alemania y incorporen al resto, entre ellos España, y no va a suceder. Sí, yo creo que el acuerdo Trump-Putin es obligado. O sea, no hay opción a que no se pueda llegar a un acuerdo. Señores, con esta reflexión última nos quedamos en la tertulia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Manuel, Javier, Eduardo. Los invito a que vuelvan otro día con otro tema seguramente igual de interesante. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a que nos sigan los viernes a las 22 horas por el 125 de Movistar Plus o en nuestra página web.